Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de esta sección donde platicamos la vida estudiantil universitaria de los chicos y chicas que estudian en ciertas carreras, y el día de hoy traigo conmigo a un chico de la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Así que, ¿qué opinas? ¿Comenzamos? Comenzamos. Vamos para allá. Vamos para allá. Hola a todos, yo soy Perlas. Estoy estudiando Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería y voy en quinto semestre factorial. Okay. Mucho gusto y de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Ya teníamos tiempo gracias a ti por invitarme. Que habíamos planeado esto y... Sí, ya bastante, tiene como medio año, ¿no? Sí, yo creo más o menos, y bueno, lo hemos atrasado un poco porque ya venían épocas de exámenes, ¿no? Sí, disculpa, es que justo cuando me mandaste mensaje... Es cuando empieza la recta final del semestre, y son los exámenes, tareas, evaluaciones, todo. ¿Tú consideras que lo más difícil de los semestres es al final? Sí, definitivamente. Porque casi todos los maestros se cargan a las evaluaciones de exámenes finales y todo eso. Es que es por varios motivos. Yo considero que el tiempo que tenemos en la facultad debería ser un poquito más largo. ¿Por qué? Porque la facultad está adaptada al tiempo del calendario escolar, que es el mismo para todas las facultades y para prácticamente toda la UNAM. Pero ingeniería, así como medicina, ves que los de medicina tienen mucho más tiempo, casi todo el año, casi no tienen vacaciones. ¿O ciencias? O ciencias, bueno, ciencias tenemos el mismo calendario. Ok, ajá. Pero es que como son carreras que sí son complicadas, que requieren mucha más información, más atención, más repaso, ejercicios, práctica, etcétera, considero yo que sí nos deberían de poner unas 2-3 semanas más. Y aquí muchos me van a odiar porque dicen, no, ¿cómo crees? Apenas y con esto podemos, ¿no? Pero es que muchas veces los profesores al final del semestre, cuando ven que ya no les va a dar tiempo de dar las clases que les quedan, se aceleran. Les echan montones. Ajá, entonces ya no importa realmente a veces aprender, o sea, importa... Sí, no es pedagógico, ¿no? Ajá, importa terminar el temario, y muchos profesores hasta incluso presumen de que sí terminaron el temario. Sí, güey, pero pues no mames. O te echaron 10 temas en una semana. Ajá, sí, o sea, no mames, ¿no? Sí se pueden decir. Sí, no pasa. Y es así como de, a lo mejor no quiero sonar mala onda, pero a lo mejor en trabajo social no requieren tantas más semanas, ¿no? Pero en ingeniería sí, a lo mejor otras carreras no, pero en ingeniería sí nos vemos muy acelerados al final de semestre. Claro. Sobre todo cuando hay paro, como este semestre, que hubo paro. Hubo paro, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Duró casi un mes. Pero duró casi un mes, pero porque cayó, o sea, agarraron una semana de Semana Santa y otras 2 semanas extras. Okay. Por eso duró casi un mes. Pero una semana sí estaba contemplada para que sea de descanso. Pero también cuando fue el paro de los maestros, cuando fue la huelga del 2000, por eso en la huelga del 2000 fue la única ocasión en la que la UNAM tuvo un semestre -3. Porque siempre es semestre 2025-1 y semestre 2025-2. Pues en esa época, por única vez en la historia de la UNAM, hubo un semestre -3. ¿Y eso cuánto abarcaba? Pues no estoy muy seguro, fíjate, pero lo comentaron mis maestros. O sea, lo sé por mis maestros. O sea hablamos de que 3 semestres en un año. Ajá. O sea, algo así intentaron hacer, no estoy muy seguro cómo. Pero sí, han habido semestres que se han tenido que extender porque un paro duró mucho. Y los profes ahí es cuando dicen, no, pues yo voy a dar mi temario, y les echan todo hasta... Sí, los obligan, también los obligan. Tanto si quieren, algunos de forma voluntaria y también por enojo, por haber hecho paro, como a otros que no quieren porque comprenden la situación,
pero de todas maneras los obligan. Entonces hay de todo. Sí, me imagino. Ok, bueno, Facultad de Ingeniería. ¿Cómo describías a la Facultad de Ingeniería? ¿Cómo describiría a la Facultad de Ingeniería? Es una interesante pregunta. Pues hay muchas maneras. ¿Es una buena facultad? Claro que sí. De hecho, los laboratorios de la Facultad de Ingeniería tienen mejores certificaciones y evaluaciones que los laboratorios de la propia Facultad de Química. ¿A poco? Y sí se ven en muchos casos el presupuesto, sí se ve reflejado en las instalaciones, en las remodelaciones, mantenimiento, etcétera. Por ejemplo, apenas hace como un año se estaba desboronando como un cachito de un puente del anexo de ingeniería. Y luego subieron foto al Face y luego se hizo viral ahí en la comunidad. Y luego lo atendieron. Y ahí estaban los andamios y los albañiles y todo. Y sí se ve como que... Y yo la describiría como una muy buena facultad que podría ser mejor. ¿Por qué podría ser mejor? Porque hay muchos problemas. Sí, claro. Que supongo que engloban no solamente a la facultad, sino que a toda la red de la UNAM. Sí, efectivamente, tanto toda la UNAM como la facultad, pero por ejemplo, dentro de los límites, digamos, legales que puede hacer la facultad dentro de sí, se pueden arreglar algunas cosas, pero no se hacen. Sí, claro. Entonces, me gusta mucho. Me gusta mucho estar ahí, más que nada por la comunidad, sí, las instalaciones están bien, aunque luego sí cuando hay paros y así, pues no se siente uno tan orgulloso, por decirlo de alguna forma. Sí, claro. Yo no tengo orgullo universitario y invito a mis amigos siempre a que consideren el tener o no tener orgullo universitario, porque sí hay muchos problemas de corrupción, de nepotismo. El director está ahí por apellido, entonces Sí, también, claro. También por eso te pido que sea como anónimo, ¿no? Porque Sí, claro. si lo llega a ver el director, Claro, ¿viste quién es, no? A ver. Entonces, hay muchos casos de acoso también todavía, tanto para mujeres como a veces también alumnos varones. Por ejemplo, maestros, hombres, que si tú como hombre le preguntas al profe, te dice, ay, que no sabes, estás pendejo. No tanto así, depende del profe. No es algo general, pero sí me llegó a pasar en algún momento. Y a mi compañera que estaba en mi mismo equipo, ay, ¿qué pasó, hijita? Sí, claro que sí, esto lo tienes que hacer así. No te preocupes, aquí yo te ayudo. Pero también estoy consciente, y hay que visibilizarlo, que históricamente pues las mujeres son las que más han sido acosadas y siguen siendo acosadas. Claro. Entonces, o sea, también creo que hace falta atender ese tema tanto para los hombres como para las mujeres. Claro. Y no nada más eso, o sea, todos los problemas que tenemos son atendibles y yo no sé por qué no se hace muchas veces. Totalmente. Y pues bueno, más adelante vamos a profundizar sobre estos temas oscuros que engloban a la propia UNAM. Y bueno, y hablando de ti en específico, ingeniería civil, ¿por qué ingeniería civil? Pues fíjate que yo quería estudiar ciencias políticas, pero al momento de... ¿En Polacas? Ajá, sí, la carrera de ciencia política y administración pública en Polacas. Pero al momento de pensar en mi carrera, pues yo dije, a ver, si estudio ciencias políticas y llego a un puesto de poder, no sé, gobernador de mi municipio, presidente municipal de mi municipio, gobernador del estado, lo que tú quieras, pues el primer día que fuera yo gobernador o presidente o regidor o lo que quieras, pues qué tal si llegaba un comando armado, ¿no? Pues mira, así están las cosas y si no lo haces, desaparecemos a toda tu familia. Entonces dije, no, pues creo que no tengo estómago para eso. Y dije, a ver, pues qué más me gusta, ¿no? También consideré la hidroponía, que para quien no sepa, la hidroponía es la capacidad de cultivar tus propios alimentos en un techo. Arriba de la cafetería de la Facultad de Ciencias hacen hidroponía. ¿A poco? Por eso la comida de la Facultad de Ciencias es más barato.
es barata, porque arriba cultivan sus propios jitomates y cebolla y no sé qué tanto. ¿A poco? Eso es la hidroponía, poder hacer Entonces también consideré ingeniería química o lo que sea que me metiera la hidroponía, pues para tener ahí mi huertita en mi casa y todo eso. Pero dije, no, pero pues a ver qué otra cosa me gusta, ¿no? Y luego dije, a ver, pues a mí me gustaría construir mi casita, ser capaz de yo mismo construir, pues mi casita, todo lo que yo quiera construir, ¿no? Y luego, pues también por un videojuego, el videojuego de Halo, más específicamente Halo Reach. El mundo Forge. Hay un modo de juego que se llama Forge, que es como forjar, como soldadura, algo así. Sería como la traducción. Y yo siempre con mis amigos, pues hacía mapas y hacía octagones, que es cuando, que es como un cuadrilátero, pero de 4 lados. Ajá. Y ahí te matas entre todos, ¿no? Sí, en chiquito, ¿no? Que es encerrado. Ajá. Exacto. Entonces yo a cada rato les decía a mis amigos cada semana, no, ya hice un nuevo octagón, ya hice otro octagón. ¿No? Sí. Entonces a mí me gustaba mucho construir ahí en el Forge de Halo Reach. Y ya cuando llegó el momento dije, pues creo que voy a estudiar ingeniería civil, porque también yo le movía desde las coordenadas al Forge, o sea, ya como que me metí ahí a la parte de matemática. Dije, pues a ver, soy bueno, según yo era bueno en matemáticas, ya cuando llegas a la facultad, te das cuenta que no, sí, ¿verdad? Claro. O no tanto. Y dije, bueno, pues va, órale, me rifo. Ingeniería civil, construyo mi casa, representa un desafío, además, pues considero que tengo el promedio, pues a ver, me voy a meter. No vengo de familia de ingenieros, pero dije, va, órale, se juega. Y ya por eso me metí a ingeniería civil. Ok. Y ya estamos valiendo madres aquí. Sí, claro, o sea, supongo que es la historia, el pan de cada día de muchos chicos y chicas que estudian. Creo que no conozco a nadie que sea regular, y los poquitos que he conocido que han sido regulares, realmente la pasan mal. Tampoco quiero decir que no te esfuerces, que no seas regular, no, pero sí he visto, en mi caso, en mi experiencia, mis amigos, no quiere decir que aplique para todos, he visto que quienes mantienen su promedio arriba de 9, son regulares, etcétera, tienen quien les haga de comer. Yo soy foráneo, yo me tengo que hacer de comer, de lavar, de ir por mandado, todo. Tienen pues quien los lleve a veces hasta la escuela. Hay que reconocer los privilegios. También yo tengo el privilegio de ser foráneo. Pero también he visto como algunos sí la sufren, la pasan mal. Y si se estresan, si necesitan de repente ir al psicólogo, si necesitan cierto desestrés. Digo, no, repito, no es para todo el mundo. Claro, esfuérzate, por supuesto. Pero sí es algo bastante interesante. Yo invitaría a los compañeros de psicología que lo consideren hasta para tema de tesis, claro. Un tema de investigación. De por qué o sea, ¿qué onda con los que sí pueden mantener su promedio arriba de 9, 9.5 incluso, para poder graduarte por promedio, si no repruebas nada? Y qué onda con los foráneos, y ojalá en algún futuro se animen por ahí a hacer una investigación. Estaría muy interesante porque sí, tiene mucha razón. O sea, tendrá un buen promedio, pero quién sabe, hay muchas historias detrás de... No, y además también algo que muchos sabemos de la facultad y de las carreras, pues entre comillas, digamos, difíciles, es que quienes logran tener buen promedio y así, también son a veces cuestionables sus conocimientos, porque tienen mucha ayuda. Y a veces algunos hasta hacen trampas en los exámenes, o son amigos de algún profe o así, que tampoco se trata de generalizar, ¿no? Ajá, de generalizar o de hacerlos quedar mal, ¿no? Pero si realmente, o sea, yo que he estado ahí en mi experiencia, que es lo que te comparto, sí es algo curioso que se puede observar. Nomás ahí la dejo. Sí, claro. Y bueno, y cuando tú entraste a la facultad de ingeniería, ¿te tocó la mañana o la tarde? Me tocó en la tarde, creo, no estoy seguro, por ser hombre y por tener promedio a 8. Ah, ok. Sí me han dicho, o sea, digo, he tenido, bueno, muchos invitados, yo creo que más de 10 de la facultad de ingeniería, y todos concuerdan de que el turno matutino, las mujeres casi siempre van a la mañana y... Sí, creo que es más que nada por temas de seguridad.
Porque sí, en la noche, aún dentro de Ciudad Universitaria, sí está oscuro. Es que puede entrar cualquiera, ¿no? También puede estar ahí cualquier persona. Sí, pero fíjate, ese es otro tema muy polémico, porque muchos piensan que, pues que pidan credencial y ya. No, es que, a ver, no se trata de eso, de pedir credencial y ya te zafas. Ya puedes decir que la UNAM es segura. No, 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 a ver, espérate. Pregúntale también sobre estos temas a los compañeros de filosofía y letras de polacas, cómo funcionan estos temas, porque luego se anda guiando la gente por opiniones de gente que ni siquiera lo estudia, como pues, el Arqui Huber, ¿no? Que anda ahí opinando de sociología sin haber leído nada de sociología. Espérate, o sea, la UNAM es una universidad pública y abierta a todo mexicano y a toda persona que quiera ir. Y no necesitas registrarte, no necesitas pedir permiso, porque la UNAM, pues, aunque suene chairo, aunque me señalen de chairo, pues es que es del pueblo y para el pueblo. Y si tú cambias cualquier cosita, ya lo estás privatizando de alguna forma, aunque no te cobren, aunque sigue siendo gratuito. Entonces son temas bien difíciles de abordar, en donde muchos pues creadores de contenido que nada más quieren sacar pues el tema como los periodistas, ¿no? Que luego sacan ahí el título y ni siquiera investigaron bien, pues dicen ese tipo de cosas sin haber investigado. Entonces, también como ingenieros, yo invito a todo aquel que quiera formar parte de la Facultad de Ingeniería, adéntrense a estos temas sociales, porque los ingenieros nos tachan de que no sabemos nada sobre temas sociales. Sí, claro. Y es bien importante que todo el mundo, no importa la carrera, sepa de estos temas. Claro, totalmente. Y por ejemplo, ¿sales a las 10 en primero? No, salí a las 9 de la noche. Y Los aún así estás solo, horarios... ¿no? Sí, pero es que los horarios son de 7 de la mañana a 1 de la tarde, oficialmente hablando, y de 1 de la tarde a 9 de la noche. Hay clases, algunos profes, no todos, y no es a fuerzas, que sí terminaban a las 10, pero son pocos. Ay, perdón. Sí, sí. Sí, yo también me estaba pasando. Sí, son pocos los pocos. profes. Y ya incluso algunos que van los sábados y así. Sí, claro. Muchas carreras supongo que tienen materias en los sábados, ¿no? Sí, y por ejemplo, en tu caso, ¿cuánto duraban tus clases en primero? Eran corridas y todas las clases duran 2 horas, como en los SHs. ¿Y cuánto tiempo, cuántas materias más bien tenías en primero? Tenía 5 materias, pero pues era de lunes a viernes. De lunes a viernes. Bueno, si mal no recuerdo, no sé si esté equivocado, pero ya es puro tronco común, o casi puro tronco común. Actualmente ya no se llama tronco común, pero sí, antes sí era tronco común. Actualmente ya se llama División de Ciencias Básicas, que es el equivalente a lo que antes conocían como tronco común. Pero sí, lo hicieron así porque como hay materias, o más bien hay temas que no es necesario o tan necesario que un ingeniero civil vea, pero un eléctrico electrónico sí vea, por eso mejor las separaron un poquito, nada más por esa pequeña variación de temas. Pero sí, efectivamente. Ok, ¿te acuerdas qué materias llevaste en primero? Sí, tengo el mapa curricular aquí mismo y me lo sé también de memoria. El primer semestre es programación básica, taller de lectura y redacción, que es redacción para ingenieros. Luego las difíciles, que son álgebra y cálculo con geometría analítica. Esa materia es bien interesante, que seguramente ya te dijeron que las juntaron. Antes era cálculo y aparte geometría analítica. Y ahorita son 7 capítulos en 4 meses. Nada más el tercer capítulo, que son ¿cómo se llama? Derivadas y límites y continuidad. Nada más de esos capítulos te llevan un solo mes. O sea, nada más de estudiarlos te llevan un solo mes. Sí, de hecho, ahorita que lo mencionas, me puse a pensar, bueno, me puse a acordarme que hace como 3, 4 capítulos que la vi con una chica, esta Samantha. Me decía precisamente que juntaron estas dos materias
con el afán porque decían que reprobaban mucho esas materias y para que fuera más fácil las juntaron. Pero dice que salió más culero porque reprobaron, si reprobaban antes 7 de 10, ahora reprueban 9 de 10. Es que cálculo es complicado porque es mucha información en poco tiempo. O sea, volvemos a lo mismo, ya no se vuelve un enfoque de a ver quién aprende más, sino de a ver quién aprende más en el menor tiempo posible y como pueda, ¿no? Ujú. Yo conocí a varios que panzaron nada más porque copiaron, porque les ayudaron. Y antes, hace no sé cuántas generaciones, los maestros nos comentaron que había un curso propedéutico, que antes de que entraras a la facultad, Ujú. ibas como un mes o no sé cuánto tiempo, una semana, pero te daban cursos intensivos De matemáticas. de cómo iba a estar las matemáticas Ujú. para que ya cuando llegaras a la facultad pues no te costara tanto. Actualmente ya hay alumnos que de forma voluntaria dan los cursos FI que le ofrecen lo mismo, una preparación para los primeros cursos que son álgebra y cálculo, a los chavos que salen de CCH o prepas o de la preparatoria en general y quieren entrar a la facultad, pero ya es algo voluntario, o sea, Ujú. ya la facultad ya no está obligada, ya es algo voluntario por parte de los compañeros y no siempre pueden, o sea, también se cansan Claro. y pues cómo le hacen. Y otra cosa que también hay que mencionar es que las clases que te da la facultad oficiales dentro de tu horario sí son prácticas, pero son como que teóricas y prácticas, pero la parte práctica, que es lo que más importa, Ujú. que es esta parte donde haces ejercicios y no ves tanto de por qué los estás haciendo, los pusieron en los talleres de ejercicios. Ujú. ¿Cuál es el problema? Que todos los talleres de ejercicios los dan a la misma hora y nada más no los ponen en el mismo salón porque no se puede, pero o entras al taller de ejercicios de Para tus cálculo clases. o al de álgebra, no, aunque no sea en tu horario de Ah, ok. clases, Pero si quieres aprender una u otras al mismo horario. ajá, pero o sea, es algo extra. Y como no estás tampoco obligado a ir, pues también muchos pues, ya no van porque se tienen que chutar 3 horas de camino, por lo que quieras, ¿no? Entonces, sí como que ahí hicieron algo bastante cuestionable en la facultad. Ujú. Digo, a lo mejor las generaciones pasadas que sí les tocó cálculo y aparte geometría analítica estarán de acuerdo con que se haya juntado, no lo sabemos, pero es importante hablar de eso y bueno, ya las futuras generaciones dirán qué opinan. Sí, totalmente. Ok, y primero tú reprobaste esa materia. Sí, como todo, bueno, Sí, claro. ¿Podrías decir que es el filtro de primero? sí, bastante, definitivamente. Y no solamente tienes clases con compañeros de ingeniería civil, ¿verdad? No, de todas las ingenierías. Ah, no, sí, en primer semestre creo que sí me pusieron con puros de Puro ingeniería civil. civil. Ajá. Pero pues ya después como que pues te ponen con las Sí, porque demás ingenierías. también supongo que es un cagadero tu horario, ¿verdad? Ya después. Sí, es que como cálculo y álgebra sí lo ven todas las carreras, pues sí, no importa eso, que te pongan con puros de tu carrera, ¿no? Ujú. Ujú. Ok, y bueno, ustedes manejan un sistema como decir, un sistema, mm, se podría decir de un plan de estudios muy peculiar, se podría decir porque ustedes manejan el bloque móvil, ¿no? El bloque móvil sí es el sistema en que se practica, pero la razón de ser del bloque móvil es que eh, pues vayas acorde al conocimiento que traes. Porque no te dejan pasar, o te restringen hasta que pases todo. Sí, porque tú no puedes haber pasado cálculo 1 y chutarte cálculo 3. O sea, tienes que pasar por cálculo 2. No puedes salir de álgebra 1 y chutarte Ecuaciones, podría decir. ecuaciones diferenciales, Ujú. exactamente. Tienes que pasar pues por el primer conocimiento y como el segundo conocimiento depende del primer conocimiento, por eso existe el bloque Ujú. móvil. También afecta, también sí. Puede ser tu mejor amigo, puede ser tu peor Ajá, enemigo, ¿no? puede ser, exactamente, sí. Sí, sí, sí. Porque en eso repercute mucho en las inscripciones, ¿no? Bastante, porque pues si te atoras ya no puedes seguir avanzando, pero el de la Facultad de Medicina está más feo. Ujú. La Facultad de Medicina es la carrera que tiene más seriaciones.
Ujú. Después me parece que sigue ingeniería civil, o no sé si aeroespacial o cuál. Una ingeniería. Ajá, una ingeniería, pero sí, la facultad de medicina es la que tienes más seriaciones. Perdón, medicina es la que tienes más seriaciones. Y si repruebas una sola materia, hasta donde yo sé, no puedes pasar de año. Hasta que pases esa Hasta materia. que pases esa materia, nada más por una materia. Ujú. Ya supongo que ya habrás entrevistado a alguien de medicina. No, fíjate que no, estoy buscando a esta persona, pero sí, pero tengo una familiar que estudió en la facultad de medicina y por eso salió, porque no pasaba anatomía 2 creo, parece. Ah, sí, anatomía, como es un dolor de cabeza para los de Sí, medicina. y como tú dices, o sea, te atoras y te atoras y te atoras y te atoras hasta que la pases, puedes pasar de Sí, semestre. pues es que te digo, hay muchos sistemas filtro en Ujú. todas las carreras, precisamente pues para mantener de alguna forma los que sí quieren ser ingenieros, entre comillas, y los que no, cuando en realidad no es así, o sea, hay que tomar en cuenta el contexto socioeconómico de los alumnos y eso también no es mucho de lo que se hable. Claro, totalmente de acuerdo y pues hablando de eso, ¿tú consideras que la gran parte o la gran mayoría o el promedio de inscripciones precisamente abordan de un 5,000 para arriba? Sí, definitivamente, pero depende, o sea, si es de carrera, no, porque creo que petrolera y no sé qué otra ingeniería tienen como 500 alumnos. Ujú. Pero si hablamos de toda la facultad, pues como son 16, 17 ingenierías, no me acuerdo, pues sí somos como 16,000, 17,000, algo así. Sí, me imagino. Ujú. Pues fíjate que hablando de esto, conocí a un chico, Ajá, este, que bueno, él estudió ingeniería industrial. ajá, Creo que ha sido el único que me ha dado un número muy alto de inscripción. Creo que ese güey me dijo y está en el video, que ujú. les llegó a tocar ser el 12 o el 13. A él le tocó un número alto, pero casi todos me han dicho que números de 3,000, 4,000, Sí, cinco luego en mil. el grupo de ingenieros UNAM suben que de 15,000 y quién sabe cuánto. Sí, pero eso ya supongo que es medio ojete porque te toca horarios ya bien culeros, ¿no? Pero pues es que es lo que hay, o sea, Y es que siento que es un círculo vicioso, ¿sabes? De que te repruebas, te inscribes al último y te toca el peor profe. Y eso es como que no sales, no sales, no salgas. Yo siento que ese sistema no sé si funcione o pedagógicamente hablando, yo pienso que no es justo. fíjate, sí, sí, una parte de lo que dices sí es cierto, pero seguramente has escuchado hablar de los maestros vacas sagradas. Claro. Entonces, aquí también es bien importante aclarar varias cosas. Los profes vacas sagradas, sí, algunos sí ya no tienen la misma energía quizás que antes cuando eran jóvenes, ya tienen más de 50 años algunos incluso, ¿no? Ujú. Dando clases, pero a pesar de que los profes, sobre todo los vacas sagradas, ya no den clases como antes o ya no rindan tanto frente a un grupo o ya no puedan atender a tantos alumnos frente a un grupo, también considero que es importante mencionar que no están ahí porque ellos quieran. O sea, ellos a lo mejor ya pudieran jubilarse y todo lo que quieras, pero un maestro nos comentó que muchos profes, sobre todo los vacas sagradas, están ahí porque realmente lo necesitan con respecto a las prestaciones que la UNAM les da. Por ejemplo, a un maestro lo tuvieron que operar de las cataratas Ujú. y gracias a las prestaciones que da la UNAM a cierto tipo de maestros, Fue gratuito. se pudo atender las cataratas y se las pudieron operar, porque una operación de cataratas es carísima, Ujú. tanto en Estados Unidos, que ahorita ves cómo está el tema de los seguros médicos, Ujú. como en México y yo me imagino que en todo el mundo. Ujú. Entonces, también hay que ver, considero que hay que ver ambos lados de los maestros que son vacas sagradas, eh, porque muchos a lo mejor no es que quieran estar ahí, pues también está difícil conseguir empleo, no lo sé, yo respeto mucho a todos los maestros. Si a mí me toca un maestro que de plano no quiere enseñar, no puede enseñar, o a lo mejor tiene tantos grupos que al grupo que a ti te tocó no lo atiende de la mejor manera, pues también
yo procuro estudiar de forma pues autónoma e independiente. Autodidacta. Autodidacta. Ok. Y bueno, ahorita tú estás en quinto. ¿Cómo podrías describir tus materias de ingeniería civil? Hablando de que a partir de qué semestre ya empiezas a ver materias de tu carrera. Yo pienso que a partir del segundo semestre, con geomática básica, que antes era topografía, porque ya estás frente a la estación total, que es donde haces levantamientos, etcétera. Y esa clase, fíjate, dura 4 horas. Son 2 horas de teoría y 2 horas de práctica. Uh-huh. Y ese es como que el primer acercamiento a la ingeniería civil como tal. En tercer semestre, también en segundo semestre ves geología. Okay. Todo lo de geología es bellísimo. Tengo una lista incluso de los maestros que he querido mucho por lo mucho que me han enseñado y los recuerdo a todos. Entonces, y ya materias más que se van adentrando más a la ingeniería, me parece que recursos de la construcción es como que la materia que te adentra primero a la ingeniería civil. Ajá. Y esa está bien bonita porque ya empiezas a ver cuánto cuesta la mano de obra, el material, etcétera. Y ya dices, no, pues sí, ya aquí ya estoy dentro de la carrera, ¿no? Y bueno, al final en décimo semestre ya no son materias como tal, ya son trabajos de investigación, trabajos optativos y... Sí, claro, todo para titularse y ese proceso, ¿no? Ok, por ejemplo, a ustedes los dividen por mini secciones. Hablo de que, por ejemplo, los electrónicos, eléctrico-electrónicos con los mecatrónicos y con los computólogos, y ustedes con dos de ciencias de la Tierra, se podría decir. Sí, pues sí, ahora sí que hay divisiones dentro de la facultad. Está en la división de ingenierías eléctricas y electrónicas, la de ciencias de la Tierra. No me acuerdo qué otras hay, pero sí, en ciencias de la Tierra, que es donde está civil, también está geomática, geofísica y geológica. Geología. Ok, y bueno, ¿y a ustedes lo sacan de prácticas? Sí, en geología fuimos a dos prácticas, me parece. Conocimos la presa Nazca, que está en Puebla, y fuimos a Huauchinango. Fuimos a ver una tubería de Pemex que se rompió, cómo quedó la parte geológica del lugar. ¿Qué más hicimos? No me acuerdo dónde más fuimos. Fuimos a un río, bajamos por un cerrito, igual ahí en Huauchinango, y fue muy, muy interesante, muy bonita las prácticas de campo. Y también fuimos a la cantera donde juegan los Pumas. Al lado de CEU está ahí la cantera y fuimos a recolectar ¿Roca? la roca basáltica que está por ahí, y ya el profe pues nos explica cómo es el proceso de la construcción de la cantera y qué significa el volcán Chitle y todo eso. No manches. Y eran prácticas, supongo que largas. Pues sí. O de fin de semana. Sí, porque pues tenías que estar ahí y era de dedicarle pues casi todo el día. Sí, y bueno, esta pregunta va relacionada a la anterior, que es, ¿consideras que es una carrera cara? Carrera cara. No considero que sea una carrera cara, pero podría serlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es más cómodo que trabajes desde una tablet haciendo tus apuntes y no tengas 25 libretas cargando en la mochila. Pero así que te pidan material de que no, pues creo que lo más caro que he comprado hasta la fecha ha sido la lupa para geología, el chaleco y todo eso. No considero que sea una carrera cara. Si acaso tal vez, los programas como AutoCAD, pero tienes el descuento de estudiante y creo que por un año algo así lo tienes gratis. Y creo que pues hasta lo puedes renovar y seguir diciendo que eres estudiante, algo así, ¿no? Pero sí, pero si por ejemplo quisieras comprar... O que te obliguen a algo, ¿no? Sí, es que no te pueden obligar a comprar, en teoría, porque pues universidad pública, gratuita y de calidad, la universidad en teoría pues te tiene que ofrecer todas las facilidades, aunque estoy consciente de que a compañeros como los de odontología pues sí les piden
pues que armen su, Arquitectura. o arquitectura, que armen su respirador, Su material. su material. Entonces, no, en ingeniería no te obligan, al menos hasta ahora a mí no me han obligado a hacer un material específico. Y sí son caros, las estaciones totales, Sí. el martillo geológico es bastante caro. Sí pudiera ser caro si te obligaran, sí podría ser caro, pero no lo es. Sí, me imagino que sí. Y bueno, por ejemplo, hasta ahorita, ¿has tenido alguna traba con alguna materia en especial, sobre todo de tu carrera de ingeniería civil? Sí, bastantes. ¿Cuáles consideras que pueden ser las materias más difíciles que has llevado hasta ahorita? Pues las más difíciles, ecuaciones diferenciales. Y antes pensaba que cálculo vectorial, pero cálculo vectorial considero que es un poco más, bueno, sencillo para mí que ecuaciones diferenciales, aunque sí tengo amigos que se les hizo, por ejemplo, más complicado cálculo Sí, vectorial. pasa. Entonces, porque ya juntan los dos cálculos anteriores. O sea, si el primero fue difícil, pues el tercero es más porque cálculo 1 es una variable, o sea, una función con respecto a x. Cálculo 2 es lo opuesto al cálculo diferencial. Pero cálculo 3 ya son tres variables, o sea, ya calculas con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z, y ya haces más cosas, pero también si tienes bien los conocimientos de cálculo 1 y cálculo 2, pues la entiendes. Nada más que en ecuaciones diferenciales, es complicado porque sí son, también termodinámica, son muchos despejes, muchos despejes. Ajá. Incluso, algunas veces, aunque pongas, por ejemplo, el ejercicio en ChatGPT, no te lo sabe despejar y se salta pasos. Y le preguntas cómo lo hizo y te dice, tienes razón, esto está mal. Y tienes que ir a asesorías, porque nada más los maestros de asesorías saben cómo se hicieron pues, los trucos, los movimientos. En ecuaciones diferenciales hay bueno, me parece que es desde cálculo integral. Hay un movimiento, por así decirlo, que es el paso de la muerte, que es despejar logaritmos con exponenciales y al revés y así. Y como muchos se equivocan, le apodaron el paso de la muerte. Sí, claro, porque es un filtro, ¿no? Pues no tanto un filtro, pues es ahora sí que como cuando los de secundaria se equivocan en un signo. Sí, claro, me imagino. O las tienes en radianes, ¿no? Ándale, el clásico de los radianes. Ajá. Ok. Y entonces, digamos, pero supongo que esas dos materias que mencionaste, termodinámica y Ecuaciones diferenciales. ecuaciones, son el tronco común, se podría decir. Sí, siguen Esa siendo. la ven muchos, ¿no? Y de tu carrera, ¿alguna que tú consideres que es importante, primordial, de que en los primeros 5 semestres? Es que todo es importante, pero si tú ya sabes a qué área vas, o sea, a qué área de la ingeniería vas, pues sí toman más importancia Ciertas materias, ¿no? otras materias que otras, pero todo lo que es de matemáticas, pues sí lo tienes que saber. Sí Claro. lo tienes que practicar. Porque es la base de todo, ¿no? Es la base de todo. Además, por ejemplo, otra cosa que yo siempre procuro compartir, si mañana el sol nos echa un pedito y se cae la civilización, los ingenieros tenemos que ser capaces de reconstruir la sociedad como la conocemos hoy en día. Claro. Y si no tenemos bien las bases matemáticas, porque pon tú que ya dependen todos de los programas y las computadoras, pues ¿cómo le vas a hacer si no va a haber electricidad? Entonces tenemos que ser capaces de... Bueno, es lo que también nos dicen los profes, ¿no? O sea, si mañana se cae la civilización, ahorita ya estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, y digo, México no es país conflictivo, pero pues si se cae la civilización, ¿cómo le haces? Los ingenieros tenemos que construir desde cero y sin necesidad de tecnología o... Bueno, porque no existiría la opción, pues. Claro. Entonces sí, órale, agarrar la libreta y a mano y a cerebro y todo y hay que levantar esto. Sí, claro. Y hablando de los profes, ¿hay algunos profes que tú recomiendes que tú digas, uff, este profe es muy bueno? Si puedes darnos algunos, estaría muy chingón. Sí, tengo toda una lista, de hecho, pienso agradecerle en mis tesis a los profes, si me permites decir. Sí, claro. ¿Y qué materia te dieron? Sí, a ver, por aquí tengo Pues mira, los profes de la carrera que me han marcado,
En cálculo y geometría analítica, el famoso profesor Piña Ramírez, muy buen profesor, muy amable, muy atento, te enseña más de lo que viene en el plan de estudios. A mí me ayudó mucho otro temita más que nos dio que me hizo comprender más fácilmente cálculo vectorial. Lo quiero mucho al profe Piña, había un profe que es Vaca Sagrada, que se parece a Héctor Salamanca, el de Breaking Bad. Nada más que no me acuerdo de su nombre, ¿no? Pero se parece, sí, también lo conocen como ay, ¿cómo le dicen? El Piojo Herrera, no, bueno, se parece igual al tío Salamanca de Breaking Ok. Bad. Esos Supongo son que es de, popular. sí son populares Ok. los profes. Entonces a lo mejor se los van a topar si... Sí, seguramente. También de álgebra, el profe Francisco Salgado Rodríguez, que también da álgebra en la FES Aragón. Muy buen profe, ingeniero en computación, muy atento, muy Ujú, inteligente, muy amable. Eh, por él me enamoré del álgebra. ujú, Y de programación básica, el profe Luis Huicho Hernández, un maestro muy atento también, tranquilo y buena onda. De cálculo integral, seguramente ya te hablaron de Luis Hernández Moreno, alias el Matador. ujú, Fíjate, ahí es que Matador, si lo tienes como profesor asignado a tu horario oficial, lo que pasa es que en el taller de ejercicios, él pone en sus exámenes los mismos ejercicios que no pudo resolver él en el taller de ejercicios. Pero él mismo dice en el taller de ejercicios, es que si mis alumnos vinieran al taller de ejercicios, verían el ejercicio que yo no pude resolver, cómo se resuelve, y por lo tanto pasarían mi examen. Y sí lo saca de un libro así como que viejito, y es bien hábil para los cálculos, para las sumas, las multiplicaciones, ¡pum! Te lo hace todo así bien rápido. Y es muy amable. De hecho, apenas el año pasado un chico se vistió de él como de cariño ujú. el Día de los Muertos. Y el profe se lo tomó pues tranquilo. ¿A poco ¿No? es muy peculiar ese profe? Ajá, sí, es muy famoso porque pues le dicen el matador. O sea, si no sabes, pues vas para afuera. O sea, Ujú, aquí estás porque pues estás estudiando ujú, y estás practicando y no puedes decir no sé. ujú, Entonces, yo considero que el profe es muy bueno. ujú, Muy bueno, no lo tuve de manera oficial, lo tuve en el taller de ejercicios, pero aún así me aplacó. ujú, Entonces, esa es mi opinión de Matador. De estática, la estática es una materia bastante complicada también. ujú. Sí, la reprueban mucho y apenas en un examen, fíjate, yo me fui extraordinario y en un examen extraordinario, un chavo estaba haciendo trampa. Ujú. O sea, tenía su celular aquí al lado y me siento mal de quemarme a mí mismo, pero la neta sí le puse ahí en el examen a la maestra. ¿Sabe qué? El que está al lado de mí está haciendo trampa. Ujú, Porque sí enoja, ¿no? Sí enoja un poquito, ujú, Luego también se enojan cuando uno se los pendejea de que los dejas al descubierto de que no, realmente no saben. También me peleé con un compañero de otra materia ahí en Ingenieros UNAM y se burló de mí por haber reprobado estática cuando es una materia que casi todos reprueban. ujú, Y yo me burlé de él por haber reprobado una de las fáciles, que es Ingeniería y Políticas Públicas, ujú, y lo expuse y se enojó, porque es así como de, güey, o sea, es que no mames, nada más porque, no, sí pasó, pero porque el profe era su amigo. ujú. Entonces también, luego ahí nos andamos medio peleando, ¿no? Sí, claro. De estática, Oscar Carballar. Oscar Carballar es muy famoso, ese Ujú. profe, muy tranquilo. Él es ingeniero mecánico, se parece a Felipe Calderón. Ok. Struck, el profe Struck, Ajá. a mí me cayó un poco mal el profe Struck porque era muy grosero, Okay. gritaba mucho, Ujú, pero dicen que es muy bueno, que sí enseña bien, ujú, no lo sé, pero sí me marcó a mí porque y en cuanto vi que era así como que bien, es que si no sabes, salte y no vales nada. Y dije, ay, no, ¿ya para qué quiero estar aquí con sí, ese soy a, profe? soy a Mejor la estoy yo, verga. ajá. Entonces me salí de su clase, pero pues dicen que es muy bueno. Ujú, De geología, que es una materia que ambos estudiamos, claro. en la Facultad de Ingeniería hay un profe muy querido que se llama Mario Tapia Galván. Lo quiero mucho al profe Mario,
hizo que me gustara mucho la geología, y es muy amable, muy atento, muy inteligente. No, lo quiero mucho al profe Mario. En ecuaciones diferenciales, que es una materia bastante complicada, como ya lo dijimos, tengo 3 profes, o sea, he pasado por 3 profes Ok. y todavía no la paso. ¿Esa cuál cálculo, digo, No, ecuaciones, ecuaciones no? diferenciales. O sea, ese es tu coco. Ese es mi coco, porque es que también yo no quiero sacar un 6. O sea, como me gustaría estudiar un posgrado en el futuro, estoy esforzándome por un 9. Además, en cálculo vectorial, que también era muy difícil, saqué 9. Entonces dije, a ver, si pude lograr un 9 en cálculo vectorial, creo que puedo lograr mínimo un 8, un 9 en ecuaciones diferenciales. Ujú. Y ahí hay 3 profes que yo los quiero mucho, porque Que vale la pena. son el profesor Jesús Alfredo Zárraga Martínez, Ujú. que es un maestro que casi no todos conocen porque da de 7 de la noche a 9 de la noche. Y supongo que mucha gente no quiere ese horario. No, ajá, y además no puede por el traslado, etcétera. Entonces, pero sí, yo lo quiero mucho al profe Zárraga. Ujú. Es muy inteligente. De hecho, otros ingenieros pues le han volado ahí su trabajo. Hasta han utilizado sus propias, presentaciones y así. Y el profe dice, pues bueno, o sea, el chiste es que la gente aprenda, ¿no? Y sí, efectivamente. Y el profesor Eduardo y Jesús también son amigos ahí de ecuaciones diferenciales. El profe Eduardo muy amable, muy atento, muy inteligente, muy comprensivo. El profe Jesús súper tranquilo, o sea, se sabe todo, todo, todo de memoria, o sea, te escribe en el pizarrón, te explica paso a paso. No, hombre, son unos profes muy padres, los quiero mucho a los profes. También un cálculo vectorial, que es una de mis materias favoritas. La profesora Coyote, no recuerdo su nombre, pero se apellida Coyote. La facultad la topa porque se apellida Coyote. Popular entonces. Muy, muy buena onda la maestra, igual muy Muy abierta, querida. muy tranquila, muy querida. No, hombre, te explica y tú dices, ay, no manches, enséñame más, porque en la facultad tenemos una escultura que conocen como la Leonardita, Ujú. que es del mismo autor que hizo el Coyote de Nezahualcóyotl, Ujú. que está ahí entre la López y la Pantitlán. Y después de haber estudiado cálculo vectorial, gracias a que la maestra nos enseñó eh, gráficamente, o más bien geométricamente, qué es lo que se estaba haciendo, Ujú. siento que logré comprender la escultura, Ujú. porque casi nadie sabe qué significa esa Ajá. escultura. Ajá. Entonces, si tú estudias cálculo vectorial de forma geométrica, logras dar o logras un entendimiento de por qué Tiene existe. sentido. La escultura toma sentido, Ujú. exactamente. Entonces, así como, pues con razón hicieron Ujú. la escultura así, ¿no? Ajá. Y también de cálculo vectorial, el profe Luis Humberto en taller de ejercicios, no, hombre, no, no, no. Una persona bien tranquila también. Es que son de esos profes que se entregan a su trabajo. O sea, tú tomas clases con ellos y dices, no manches, sí, gracias, ¿no? Por darme la oportunidad de este Ujú. profe. Y te transmiten, es algo bien padre porque te das cuenta que las matemáticas no son, pues, algo que se tenga que aprender con violencia, ¿no? Como los padres que a veces te presionan y te pegan porque no te aprendes las tablas. Ujú. Entonces, este profe también muy amable, muy tranquilo, muy atento. También de recursos de la construcción, el profe Tomás García García, ya casi acabamos, ¿eh? No, no, Eh, no, no. Entre más profes, pues mejor. Sí, el profe Tomás García García, también una persona derecha, tranquila, Ujú. que te enseña bien, que sí te resuelve las dudas, que incluso pide ayuda a otros profesores o más bien en mi clase llevó a uno de sus compañeros de contabilidad para explicarnos una parte de contabilidad. Y es que ese tipo de cositas que hacen los profes valen muchísimo, porque te sales tantito de los libros, te sales tantito de las computadoras y entiendes qué es lo que está sucediendo en la vida real. Ujú. Entonces, por ese tipo de cositas que hacen ese tipo de profes, dices, esto es otra cosa. Sí, claro. Y por eso te gustan las materias y por eso pues te motivas a seguir adelante.
También sistemas termodinámicos y electromagnetismo. La ingeniera Beatriz, una persona excelente, una gran ingeniera, te enseña los temas en inglés para que tú repases en inglés, te enseña su trabajo como ingeniera, o sea, ya cuando está ejerciendo, te enseña, miren, en la empresa me están pidiendo que haga esto, ¿cómo lo harían? Y no, una persona excelentísima, una ingeniera que te motiva demasiado. El profesor Jaramillo también de sistemas termodinámicos, muy querido el maestro, muy tranquilo también. Con 3 rayitas que hacen en el pizarrón ya le entendiste a todo. Te dice, a ver, pásame el ejercicio que tú quieras, te lo resuelve, te dice cuál ejercicio está mal, o sea, te dan un cuadernillo que ya tiene varios ejercicios. Entonces el profe te dice, este dato aquí está mal porque si hacemos el cálculo sale esto y tiene que salir esto por esto, por esto, por esto, y si consideramos la presión, esto, y que si consideramos la temperatura, esto, entonces dices, ah, sí, cierto, el ejercicio está mal, te está dando mal. Y el profe ya hasta se lo sabe de memoria, a ver cuáles ejercicios están mal y cuáles están bien. De hecho, muchos ejercicios de la serie de ejercicios que te da la facultad tienen mal el resultado o tienen mal un dato, porque bueno, pues error humano, ¿no? Claro. Ahora sí que fe de ratas, como le dicen. Y este profesor te enseña mucho a base de eso. Y ya por último, mi materia favorita, probabilidad. El profesor Javier Reina Alonso, que se parece mucho a Edward Snowden, ¿sí lo conoces? Era un estadounidense que filtró cosas del servicio secreto, algo así. Ah, sí, 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 Ajá, sí. entonces Sí, sí. este profe da probabilidad y no manches, cuando me empezó a enseñar y hacía los ejercicios y la explicación y te preguntaba, a ver, ¿cómo le harías? ¿Cómo se hacen las placas de los carros? Si hay números limitados y los números limitados superan a la población. Ah, pues se hace así, entonces te empiezo a explicar todo, todo, todo. Sí. Nunca me había puesto a pensar eso. Ajá, o sea, hay un límite de letras en el abecedario y hay un límite de placas. Y también para los números de teléfono, ¿cómo le haces? Que no sea repetitivo, ¿no? Si todos empiezan con 55 y los demás, ¿cómo le haces? Ah, pues así, 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 y aplicas esta fórmula y si pasa esto, tienes que hacer esto y esto. Y de hecho, me da pena con este profe porque no pude estudiar yo para el segundo parcial, ya que fue en épocas de frío y me enfermé y así. Y sí me puse mal como 4 días y pues es que cada día Es muy valioso. es esencial para estudiar. Y reprobé el segundo parcial nada más porque me enfermé y no pude estudiarlo chido. Pero ya al final, como sí pasé bien el primer examen y el último examen, que fueron 3 en total, parciales, pues me dijo, pues mira, sí te fue mal, pero pues la neta sí fuiste de los que más puso atención, de los que más aprendió. Tú dime, ¿alcanzas el 6? ¿Sí ya asume todo? ¿Sí tienes 6? ¿Pero quieres más o así lo dejamos? Y yo le dije, no, pues, o sea, como ya estaba cansado, ya dije, pues ya, no, póngame el 6, ¿no? Y me hizo firmar y después de que me hizo firmar y todo, me dijo así como de, ¿quieres ver el examen final? Pero no, ya cuando lo estaba aplicando, o sea, no había manera de que, por ejemplo, yo dijera, así, estas Era preguntas tramposa, van a sí. ir, ajá. Ajá. O sea, ahí cuando estaba aplicando el examen final, me Ajá. dijo, ¿quieres ver cómo es el examen final? Y yo, sí, a ver, ¿no? Y ya veo las preguntas. Me dice, a ver cómo responderías la primera. Y yo, no, pues con este teorema, ¿no? Y sí, correcto. A ver, esta segunda pregunta. No, pues yo creo que se utilizaría esta fórmula y así. Sí, correcto, también así. Entonces, también como que, no sé, el profe me agarró cariño porque sí, como que se acercó a mí y sí me reconoció que ¿Qué era de sabes? los que más ponía atención, de los que participaba y así. Y pues ya le dije muchas gracias, profe, espero encontrármelo en el futuro, porque él es de Petrolera. Para los que sean de Petrolera, al menos a mí me cae bien. Algunos compañeros, he visto comentarios que no tanto. Pero sí, esos son varios de los profesores que tengo en mi Muchos. corazón. Muchos. Y creo que eso es bastante útil porque pues mucha gente no sabe qué pedo con los maestros, ¿no? Sí, y aparte hay muchos más, ¿no? Dentro de la facultad. Sí, sí, hay bastantes maestros que, pues tanto los que ya se están jubilando, los que están entrando,
los que se cambian a otras facultades, etcétera. Hay todo. Entonces, sí. Uh-huh. Ok, y bueno, Perlas, ¿alguna cosa que te gustaría saber o te hubiera gustado saber antes de entrar a la carrera que crees que también los chicos tendrían que ver qué onda? Sí, fíjate que creo que lo más importante, además de saber matemáticas, es conocer temas que no se ven precisamente en la escuela desde la primaria. Uh-huh. O sea, temas de nutrición, de educación emocional, educación sexual, todos esos temas que, por ejemplo, comparten imágenes, memes de educación financiera y todo eso, pues creo que me gustaría saberlos más y sobre todo para entender qué está pasando en la actualidad. Uh-huh. Porque lo que aprendemos en la escuela es del pasado y apenas estamos llegando al presente y ya, se acabó. Uh-huh. Entonces, no, o sea, también enfocarnos en el presente, cómo mejorar el presente, cómo entender, cómo adaptarnos, por ejemplo, a la inteligencia artificial que ahorita está surgiendo, a las nuevas tecnologías. Muchas cosas creo que son importantes de conocer y ahora que ya hay más acceso a la información, yo invitaría a las nuevas generaciones a que investiguen mucho, a que cuestionen mucho, a que investiguen mucho, a que pregunten, a que se acerquen, a que se quiten el miedo de acercarse tanto a los maestros como a su propia familia incluso. Eh, y pues nada, creo que es lo principal. ¿Qué te hubiera gustado saber? Uh-huh. Ok, y pues bueno, Perlas, la verdad, este video fue súper rapidísimo, súper rápido, súper rápido. Creo que es como, bueno, vas en quinto semestre, pues creo que es bastante viable que se haga una segunda parte ya que también estás más avanzado en la carrera y todo eso, porque hay muchos temas de los que se tiene que hablar, ¿no? Todavía, Sí, sobre claro, todo dentro. yo con gusto. Sí, y bueno, ya casi por último, algunas aptitudes que crees que deben desarrollar los chicos que están por entrar y también que están en la universidad, bueno, en la facultad de... Y otra cosa que le recomendaría a las nuevas generaciones, pues es que, por ejemplo, algo que yo les digo a mis alumnos, si ven un contenido en redes sociales que no les gusta, que no le llaman la atención, que consideren que no es necesario que vean, pónganle en no me interesa. Ahí TikTok, Facebook, todas las plataformas Ya no te lo pone. tienen 3 puntitos, tienen la opción de que ya no me interesa, que lo usen. ¿Por qué? Porque importa mucho lo que consumimos en redes sociales. Importa demasiado y si le hacemos caso a quienes no saben sobre los temas, no se informan y nada más quieren seguidores y nada más quieren likes y Crear polémica, ¿no? como el Arquijuve, que como la Venenito, estos personajes polémicos que salen emergentes, podemos hasta caer en ciertas actitudes de violencia, incluso. Claro. Entonces, es muy importante lo que consumes y cuiden lo que consumen tanto para su cuerpo como para su cerebro, como todo. Tengan mucho cuidado. Actualmente estamos en una guerra de la desinformación. Claro. Y lo pueden comprobar con los abuelos, con los papás, las famosas cadenas de Facebook de que, la guerra va a empezar tal día y que, por ejemplo, cuando fue lo del coronavirus, de que el papel virus del baño era falso. También. Y también el papel del baño. Lo del papel del baño, o sea, ¿por qué? ¿Por y veías fila de gente comprando papel de baño. No, y sobre todo los jabones, o sea, te conviene que los demás puedan lavarse las manos, no te acabes el jabón. O sea, si más gente tiene limpias las manos, es menos probable que el virus se esparza. Entonces, ese tipo de cositas, pues como requieren a veces, pues sí, energía, tiempo, esfuerzo, pues la gente busca resumirlo y rápido, pero no, o sea, a veces hay que adentrarse, hay que profundizar en los temas que nos interesan de una manera responsable. Es lo que yo les digo siempre a mis alumnos y lo que les invito a las nuevas generaciones. Claro, totalmente. Pues bueno, Perlas, te agradezco mucho que hayas compartido ese pequeño tiempo que tenemos muchísimo de qué hablar. No, pues gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. No, de verdad, y
Bueno, pues eventualmente vas a ser un invitado muy, muy seguido de aquí del canal. Sí, yo con gusto. Pues bueno, de mi parte pues sería todo. Les habló Julián, Perlas. Gracias, gracias. Hasta luego. Sí, que tengan una linda, linda semana, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo. Y ante todo, Sean felices. nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.